Ok. Bueno, desde ADIPA les damos la bienvenida al seminario Hablemos de Psicosis hacia una visibilización de psicopatologías de alta complejidad. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. A continuación voy a presentar la agenda de hoy. Luego de esta bienvenida entraremos en la presentación principal del seminario y al finalizar esta abriremos un espacio para responder algunas de sus preguntas. Tras el bloque de preguntas abriremos un espacio perdón. Tras el bloque de preguntas finalizaremos la charla realizando un sorteo. El premio de este sorteo será una beca totalmente gratuita para el curso en psicopatología de la psicosis, actualización en trastornos del espectro psicótico, que será impartido los días 1 y 2 de diciembre. El requisito para optar a esta beca es ser profesional del área de la salud mental o estudiantes de último año de carreras afines. Además, es importante haber participado en toda la sesión de hoy, así que por favor quédense hasta el final. Y también recuerden mantener sus nombres reales visibles en Zoom durante el sorteo para encontrarlos con mayor facilidad. Finalmente, después del sorteo, se compartirá un link y un código QR a través del chat. Este enlace les permitirá generar su certificado de asistencia al seminario. Solo tienen que ingresar al link, llenar con sus datos personales y el certificado se les enviará de manera automática a sus correos. Antes de continuar, voy a compartir las siguientes informaciones generales. Durante la sesión, los micrófonos se van a mantener silenciados. Sin embargo, en el bloque de preguntas, si desean intervenir, por favor levanten la mano utilizando el icono de reacciones y luego haciendo clic en levantar la mano. Así podremos activar su micrófono para que puedan participar. El chat será moderado y va a estar abierto para el uso de los participantes. Pueden usarlo para hacer preguntas o comentarios, pero también tengan en cuenta que en ciertos momentos lo cerraremos para facilitar un proceso más fluido y ordenado de la sesión. Les recordamos también que tenemos un canal de ayuda para cualquier duda que puedan tener. No duden en contactarnos a través de sac@adipa.cl. Esperamos que este seminario sea muy beneficioso para todos ustedes. A continuación, ya para dar inicio al seminario, voy a presentar al expositor del día de hoy. Él es Rodolfo Santiago Holguín, es licenciado en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, licenciado en Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, estudiante de Magíster en Psicología Clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado en Neuropsicología y Neuropsiquiatría del Adulto de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Psicopatología de la Psicosis, Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Se encuentra cursando un diplomado en Clínica de Psicosis Esquizofrénicas y Afines de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y tiene un curso en Clínica de la Psicosis de la nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano, NEL CF. Ahora le doy el paso a Rodolfo para que pueda iniciar con la presentación. Gracias. Hola, buenas tardes a todos ustedes. Quiero saber si se escucha bien, eh, más o menos. Si alguien puede tener Sí, una se cámara, escucha, se escucha gracias. bien. Con una cámara prendida, eso. Ahí, gracias, Félix. Ahí para tener un poquito de retroalimentación de lo que vamos a ir pasando. Consulta. Una consulta muy flash. ¿Alguien ha estado anteriormente? ¿Me puede escribir por el chat o está desactivado el chat? Está Está activado activo el todo. chat. ¿Alguien estuvo anteriormente en alguna clase de esquizofrenia, en el curso de esquizofrenia que hicimos, en alguna actividad como esta, o es primera vez? Ya, la Vero, perfecto. Los cursos y otros seminarios, la Vero, la María José, primera vez, ok. Primera vez, ok. Entonces podríamos decir que la mayoría es primera vez. Eso es importante preguntarlo para saber qué voy a hablar y qué no voy a hablar. Primera vez, ok. Segunda consulta. ¿Se escucha bien con este tono o más alto, más bajo? Sí, perfecto. Súper. Y tercera
aporte que necesito de ustedes. ¿Desde qué disciplina o cuál es la disciplina que tienen ustedes ahora? ¿Son psicólogos, son médicos, trabajadores sociales, enfermeros, enfermeras? Ya, la mayoría son médicos generales, psicólogos, ok. Estudiantes de psicología, ok. Ok. Psicólogo, un harto psicólogo. Bien, darle gracias a DIPA entonces por esta instancia tan bonita, con las casi 100 personas que hay conectadas, 100 ahora. Es una instancia bien bonita. Bueno, yo ahora estoy justo con licencia médica, un poco enfermo, así que voy a hablar como en este nivel, como con algunos mareos que no me han dejado, digamos, no me han facilitado la vida esta última semana. Sin embargo, creo que este curso y este seminario es tan importante que quise darle este espacio, no perderme este espacio de poder estar con ustedes y poder democratizar el conocimiento de la psicosis, que creo que justamente lo que hace ADIPA, democratiza mucho el conocimiento en torno a estas aflicciones de muy alta complejidad, que si vamos a la Universidad de Chile, ¿cierto? Hay que invertir mucho dinero, y si vamos a la Universidad Católica, mucho dinero, y eso es una lata, porque al final deja a un grupo, digamos, pudiendo acceder a obtener conocimiento respecto a esto, que son pacientes que todos atienden, digamos, o pueden atender, y otro grupo queda excluido. Entonces, gracias a DIPA por esa iniciativa. Dicho eso, y considerando que son un poquito los que estuvieron en el seminario pasado, contarles que nosotros ya hemos realizado anteriormente un curso de esquizofrenia, ¿ok? Y sus respectivos seminarios. Voy a hablar muy poquito de la esquizofrenia hoy día para no reducir todo a la esquizofrenia, y por respeto a los que ya estuvieron anteriormente. Más que nada vamos a hablar de la psicosis en general, ¿ya? Nosotros ya hicimos un curso de esquizofrenia, probablemente va a salir una nueva versión de ese curso. Invité a un tremendo psiquiatra, una muy buena psicóloga, a ese curso. Ahora tenemos un curso en diciembre que se llama Psicopatología de la Psicosis, ¿ok? Ahí yo invité a Felipe Rojas, que es doctor en neurociencia de la Universidad Católica y docente de Adolfo Ibáñez. Él va a estar hablando de neurobiología y psicosis, incluso va a abarcar algunas temáticas de EEG, de electroencefalografía, y cómo visualizar la electroencefalografía de estos pacientes, que es tan clave, ¿ok? Y va a estar además una psiquiatra que también es magíster en psicología clínica, muy capacitada, muy clever en todo lo que tiene que ver con psicosis infantil. Entonces hay un muy buen equipo que elaboró este programa, ¿cierto? Y tiene trabajado todo el programa relativo al curso de psicosis. Traje lo del mareo porque para hacer una introducción a esto, abarcando, digamos, la patología. Cuando uno va a un médico general y va con un mareo, sin generalizar, dependiendo del médico, por supuesto, hay dos posibilidades. Alguien que te dice, ¿sabes qué? Tú tienes esto, tienes esta patología, porque lo estoy viendo nomás, o alguien que te dice, ¿sabes qué? Tienes que hacerte muchos exámenes para ver qué hay realmente detrás de esa patología. Pasa exactamente lo mismo con la psicosis. Exactamente lo mismo. La psicosis, digamos que es la punta del iceberg, ¿ok? Ahí está la psicosis actuando. Lo que tenemos que ver es qué hay detrás de esa punta del iceberg, qué está debajo del iceberg. No es lo mismo una psicosis endógena que una psicosis exógena, que una psicosis orgánica, que una psicosis disociativa, o, por ejemplo, que un trastorno esquizoobsesivo, etc. O sea, todos pueden tener de alguna u otra manera conductas relativas a lo psicótico, pero eso no quiere decir que la persona esté presentando un mismo trastorno como se ha pensado. En otras palabras, tenemos lo que es la esquizofrenia, ¿ok? Como un trastorno psicótico. No estamos mostrando presentación aún, Maciel. Les pido atención y concentración en lo que estoy hablando, porque esto es lo realmente importante. Lo otro le pueden sacar pantallazo y vamos avanzando en el transcurrir del tiempo. Entonces, una cosa es la esquizofrenia, como está dentro de un trastorno psicótico, la esquizofrenia. Otra cosa son los tipos de esquizofrenias, y ahí también va a haber, digamos, una
problemática porque dependiendo de la epistemología en la cual estamos observando el fenómeno psicopatológico, va a ser si hay muchas esquizofrenias o hay una esquizofrenia con distintos dominios sintomatológicos, con más síntomas cognitivos por un lado, con más síntomas negativos por otro, o con más síntomas afectivos o más síntomas positivos, ¿cierto? Dentro de los trastornos psicóticos, entonces tenemos esquizofrenia, tenemos posibles tipos de esquizofrenias, y dentro de la psicosis tenemos psicosis orgánicas, ¿ya? Que van a ser las denominadas psicosis, digamos, originadas por enfermedades médicas, como el lupus, por ejemplo, o enfermedades médicas, por ejemplo, como los trastornos neurodegenerativos o los trastornos neurológicos como el Alzheimer, que también van a tener elementos psicóticos y también estamos hablando de una psicosis, ¿ok? O podemos tener incluso dentro como de lo esquizo, digamos, a nivel de DSM-5, que es nuestro manual diagnóstico, algo así como el trastorno delirante, que también es un trastorno psicótico, que es diferente a la esquizofrenia paranoide, y hay que hacer un diagnóstico diferencial bien adecuado, o por ejemplo a un trastorno psicótico breve, que también es un trastorno psicótico y que no es esquizofrenia, ¿ok? O por ejemplo un trastorno esquizofreniforme, ¿cierto? U otros trastornos psicóticos. Así como, por ejemplo, si un adolescente o una chica o quien sea tiene un consumo muy alto de marihuana y desarrolla un trastorno debido a ese consumo de sustancias por marihuana, también es un trastorno psicótico. Entonces, cuando hablamos de psicosis, ahí va a lo que voy con la punta del iceberg. La psicosis muchas patologías pueden tener psicosis. Por eso es importante. ¿Se escucha? Que dicen que no escucha nada ahí en el chat, la Constanza Valdebenito. Ahí Félix me ayuda. Entonces, muchas patologías pueden tener componentes psicóticos, ¿ok? Sin ser esquizofrenia. Y es ahí lo importante de hacer un diagnóstico diferencial bueno, ¿ok? Porque al hacer un diagnóstico diferencial bueno, la farmacología va a ser diferente, el tratamiento farmacológico tan importante en estos casos, no todos van a funcionar con antipsicóticos. Por ejemplo, a una persona con demencia, con cuerpos de Levy, ¿cierto? Que es uno de los trastornos neurodegenerativos más prominentes que tenemos en Chile después del Alzheimer, no funcionan con antipsicóticos atípicos o típicos, porque tienen, digamos, en palabras muy simples, un rechazo a sus medicamentos a nivel biológico. No funcionan. Entonces, por eso es importante hacer un diagnóstico adecuado, porque podemos hacer algo más iatrogénico, es decir, perjudicial para el paciente, que facilitar un proceso de revisión sintomática o de que la persona se sienta lo mejor posible y además inserto en la sociedad. Entonces, muy rapidito antes de empezar con la presentación, porque esto es importante, y es importante que así, como que lo escuchen, la esquizofrenia es un trastorno neuropsiquiátrico complejo, está caracterizado generalmente por 4 sintomatologías, ¿ok? Entre las que encontramos síntomas negativos como la logia, la bulia, el aplanamiento afectivo, etcétera, etcétera. Síntomas positivos como las alucinaciones, el comportamiento desorganizado, los delirios, ¿ok? Les recuerdo un poquito porque no tienen por qué saberlo, incluso los psicólogos, porque en pregrado esto no se ve y si es que se ve es nulo. Entonces ahí es lo importante de estas formaciones. Recordemos que las alucinaciones son trastorno de la percepción, ¿cierto? La persona piensa o hay un error en su percepción de que hay algo allá afuera, pero nunca estuvo, ¿ok? Es como una percepción sin estímulo, ¿ok? No está realmente, no sé, por ejemplo, un hombre de negro con sombrero grande mirándome, para todo el mundo no está, y tenemos que tomarnos un poquito en este tipo de casos como desde esos sentidos comunes, ¿ok? Entonces, la alucinación es un trastorno de la percepción. También tenemos, por otro lado, las pseudoalucinaciones, que es un trastorno desde Caponi y su manual diagnóstico de la representación. La persona en la pseudoalucinación siente
que desde adentro están pasando cosas. Por ejemplo, que le están hablando. Puede escuchar murmullos. Entonces la pregunta para hacer el diagnóstico diferencial es, ¿desde dónde usted está escuchando estas voces? ¿Desde afuera o desde adentro? Si la persona responde desde adentro, estamos hablando de una pseudo alucinación. Si la persona dice, yo afuera estoy escuchando que me están gritando cosas hirientes, por ejemplo, estamos hablando de una alucinación, en este caso auditiva. Si fuese con estímulos visuales, alucinación visual. Esos son síntomas positivos. Positivos no porque sean buenos, sino porque agregan algo a la persona. El comportamiento catatónico, les recuerdo estas palabras, catatonía, recuerden que antes se consideraba como la esquizofrenia catatónica. Hoy la catatonía se ve más a nivel sintomatológico como un cuadro que puede aparecer en distintas patologías, no solamente en la psicosis, también por ejemplo en depresiones y qué sé yo. Ya lo catatónico, que puede, por ejemplo, representarse en una flexibilidad seria, en que la persona puede quedar, así como, digamos, en una posición constantemente mucho rato, o en una hiperreacción ante muchos otros contextos, etc. La catatonía también agrega algo. Eso es un síntoma positivo. Entonces, síntomas positivos, alucinaciones, delirios, comportamiento desorganizado y catatonía. Síntomas negativos, alogia, aplanamiento afectivo, abulia, todo lo que tiene que ver cuando la persona empieza a apagarse propiamente tal. Tenemos los síntomas cognitivos, y acá atención, amigos y amigas, yo creo que esto es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque últimamente, y con esto me refiero ya hace unos buenos años, se piensa que la esquizofrenia propiamente tal es un trastorno neurocognitivo, o que la esquizofrenia tiene una prominencia de alteraciones en las redes, digamos, que van a afectar los dominios cognitivos. Entonces, antes se pensaba que se hablaba solamente como de síntomas positivos y síntomas negativos. Ok, la persona tiene alucinaciones, tiene delirio, está con este comportamiento un poco más retraído, está en su cama, no quiere hacer nada, no quiere bañarse. Ok, síntomas negativos, pero hoy son muy importantes los síntomas cognitivos. Desde ahí que podemos hablar, por ejemplo, de que estas personas tienen una alta alteración en sus funciones ejecutivas, en zonas más frontales, en la atención, ¿ok? Son personas con una atención bastante alterada, y también con su memoria. Tienen problemas de la cognición social, les cuesta poder leer las emociones del otro, ¿ok? Les cuesta poder generar a veces empatía con el otro, porque neurológicamente tienen afectadas esas redes cognitivas, por ejemplo, de la cognición social, que es la que les permite de que ustedes puedan entender ahora de que si yo estoy enojado, estoy triste, estoy feliz, etc. Suelen confundirse estos pacientes con aquello. Hoy lo que se espera, y los síntomas afectivos, por ejemplo, como un síntoma propiamente depresivo. También pueden tener estas personas síntomas afectivos, ¿ok? Ustedes se preguntarán, ¿cómo distingo un síntoma negativo de un síntoma afectivo? La respuesta es, cuando alguien le pregunta a estos pacientes, ¿cómo se siente usted? Los pacientes responden, yo me siento normal, y todo el mundo los ve completamente aplanados. Los ve, digamos, barbas largas, no quieren bañarse, no quieren nada con el mundo, y uno les pregunta y están aplanados, están apagados, aplanados afectivamente, dicen normal, y todo el mundo ve que ahí hay un deterioro importante, y que debe de verse también, obviamente, a sus funciones cognitivas. No podemos pensar la sintomatología negativa en distinción a la sintomatología cognitiva, van de la mano, ¿ok? Entonces, la diferencia es que cuando alguien le pregunta ¿cómo se siente usted? Y la persona dice estoy angustiado, estoy mal, llora en sesión, esa persona lo más probable es que esté teniendo una sintomatología afectiva. ¿Se dan cuenta la diferencia entre los síntomas negativos y los síntomas afectivos? Que en uno como que la persona está aplanada, ya no ve lo lindo del verde, lo lindo de un cuadro, el frescor de la playa, no, esas cosas están aplanadas porque está aplanada la persona. En cambio, los afectivos como esta angustia existencial y que el dolor, digamos, más propiamente tal. ¿Ya? Dicho eso, ahí tenemos un cuadro general más o menos de la esquizofrenia.
Primer línea de tratamiento para la esquizofrenia son los antipsicóticos atípicos, como la quetiapina, en caso de esquizofrenia más resistente, la clozapina, etcétera, etcétera. ¿Por qué los antipsicóticos atípicos y no los neurolépticos o antipsicóticos de primera generación o típicos? Porque los antipsicóticos atípicos tienen menos efectos extrapiramidales o menos efectos secundarios extrapiramidales como los tienen los antipsicóticos de primera generación. Hoy, ayer escuchaba en una clase a una psiquiatra, hoy es ética intentar generar cambios de antipsicóticos típicos a atípicos, porque tenemos mejor evidencia en todos los metaanálisis, en todas las revisiones sistemáticas, es decir, a nivel de estudios académicos, que los mejores que tenemos hoy día son los antipsicóticos atípicos. Ahora, ¿mejoran la cognición, los síntomas cognitivos, estos antipsicóticos atípicos? No, no la mejoran. ¿Qué mejoran? ¿Síntomas positivos? Sin duda que sí, ¿ok? Síntomas, síntomas negativos también se ha visto mejora. No tanta, pero se ha visto, o sea, cumplen su función. ¿Qué se hace con estos síntomas cognitivos? Con los problemas de atención, los problemas de memoria, los problemas de función ejecutiva, memoria de trabajo, qué sé yo. La persona se le deriva a un neuropsicólogo para que se le aplique un BAIS-5, ojalá completísimo, ¿ok? Para sacar su CI, ¿ok? Además, se le aplican pruebas neuropsicológicas para sacar un perfil funcional y después, dependiendo de los resultados, se le va a hacer una derivación a una neuroestimulación o una neurorehabilitación. Se ha visto que la neurorehabilitación sí tiene eficacia considerable en personas con estas sintomatologías cognitivas. Es decir, sí mejoran cognitivamente si la persona está en programas, digamos, de software, está ejecutando los ejercicios que el neuropsicólogo le entrega, sí se ha visto mejora en estos pacientes. Y lo mejor de todo es que digamos, estas actividades de neuroestimulación no tienen efectos adversos como sí tienen los fármacos. Entonces ya tenemos una patita que nos está ayudando con la sintomatología cognitiva que aún farmacológicamente no encontrábamos. También está la psicoterapia, ¿cierto? La psicoterapia que es fundamental en estos pacientes. Tenemos psicoterapia desde el psicoanálisis, no, ¿cómo decirlo para que no suene? No avalada por el GES, nuestra guía clínica de GES, AUGE, ¿cierto? El Ministerio de Salud, no está avalado el psicoanálisis, lo que no quiere decir que el psicoanálisis no tenga eficacia, ¿ok? En el tratamiento con estos pacientes. Ustedes sabrán que ya todos los estudios nos dicen que lo que más importa en las psicoterapias es la alianza terapéutica. Si la alianza terapéutica es buena como un factor común, los factores específicos de cada teoría cognitivo-conductual, humanista, sistémica, pasan un poquito a segundo plano. Sin embargo, la mejor evidencia para el tratamiento farmacológico de estos, perdón, para el tratamiento psicoterapéutico de estos pacientes aún la tiene la teoría cognitivo-conductual. Pregunta, ¿por qué la tiene la teoría cognitivo-conductual? Porque probablemente es mucho más operacionalizable, es mucho más susceptible a operacionalizar que los conceptos psicoanalíticos, ¿ok? Libro de recomendación, pueden ver, por ejemplo, estudios sobre psicosis de José María Álvarez, un psicoanalista que ha hecho un trabajo impecable con pacientes psicóticos. Algo más para finalizar, pacientes con alta ideación suicida, los pacientes con esquizofrenia, alta comorbilidad médica, comorbilidad cuando hay otra enfermedad asociada, por ejemplo, diabetes, ¿ok? Distintas patologías orgánicas pueden acompañar a estos pacientes, alto consumo de alcohol, alta comorbilidad con trastornos de sustancia, etc. ¿Ya? Ese es un mapeo muy general de las 8 horas que tuvimos de curso de esquizofrenia para los que estuvieron, pero los quería como actualizar. Estas enfermedades, cuando hablo de esquizofrenia y sus conjuntos, podría denominarse lo que es endógena. Alguien va a decir, ya, pero esa categoría entre endógena, exógena, como que está pasada de moda. Sí, puede ser que esté pasada de moda, pero Otto Derr, ¿cierto?, que es nuestro padre de la psiquiatría en Chile y sobre todo de psicosis, Otto Derr, maestro de la psiquiatría chilena,
Otoder sigue ocupando estas clasificaciones porque sin duda que son muy pedagógicas utilizarlas. Por ejemplo, antes se pensaba que las psicosis endógenas eran endógenas porque no había un correlato neuronal u orgánico que sustentara la enfermedad. Se pensaba que la esquizofrenia era algo así como que aparecía. ¿Okay? Bueno, dependiendo del autor. Sin embargo, hoy sabemos que la esquizofrenia sí tiene correlatos neurobiológicos importantes, ¿ya? No obstante, es importante distinguir que estas enfermedades endógenas, como la esquizofrenia o las psicosis esquizofrénicas, vamos más que categorizarlas como enfermedades que no tienen un correlato neurobiológico, como enfermedades que son más genéticas, tienen esta relación entre genética y ambiente. A diferencia de las psicosis exógenas, que son las psicosis cuando yo tengo un alto consumo de sustancia o consumo de sustancia, cocaína, marihuana, tusi, etcétera, etcétera, y genero un estado de psicosis. Esta persona con esquizofrenia que está con psicosis endógena y esta que está con psicosis exógena son distintas. Las manifestaciones clínicas son distintas, los tratamientos son distintos, la manera de abordaje psicoterapéutico son distintos. A una persona que tiene lupus y genera un estado psicótico. Las tres tienen psicosis, pero las tres no son esquizofrénicas. Y con eso, si se quedan con ese punto, se quedaron con lo más importante de esta clase. Ya, estimada amiga Francisca, vamos a avanzar entonces. Siguiente, please. Entonces, ya, esta imagen yo la encontré. Esa imagen anterior la encontré bonita porque fíjense que es un cerebro encadenado, ¿ya? Yo creo que muchos pacientes con esquizofrenia, incluso con otro tipo de psicosis, se sienten encadenadas, porque son enfermedades que tienen un muy bajo funcionamiento, tienen problemas laborales, problemas a nivel de relaciones interpersonales, incluso con psicosis exógena. O sea, si alguien tiene un consumo porque es adicto a la cocaína y tiene un consumo alto nivel de cocaína y produce psicosis paranoide o celotipia y piensa que su pareja se lo está, digamos, no sé cómo decirlo, le está siendo infiel, obviamente eso genera dolor, genera padecimiento, etcétera, etcétera. Por eso a mí no me gusta hablar de aflicciones, o sea, no me gusta hablar de psicopatologías o trastornos mentales o enfermedades mentales, sino de aflicciones o afecciones, porque el paciente sufre, ¿ya? Y de hecho eso es una redundancia, porque paciente viene del latín pati, pati, que significa persona que sufre. Siguiente imagen, please. Entonces pasemos de las cadenas a... siguiente, ¿se escucha? Me quedé pegado. Ahí está. A esto, ¿ya? Es una imagen mucho más adaptativa, digamos, ¿cierto? Está hecha con lanita, va de alguna u otra manera ilustrando las redes neuronales. Esto es lo que queremos con estos pacientes, que se sientan sin cadenas, libres, que no basta solamente una remisión sintomática, es decir, no basta con bajar los síntomas positivos, cognitivos, negativos y afectivos, no, sino que la persona tenga una incorporación al mundo laboral, al mundo social, al mundo familiar. Next, por favor. Entonces, cuando uno va buscando en internet qué es psicosis, aparece una definición como la siguiente. Nos dice que la psicosis, la siguiente, please, Fran. Nos dice que la psicosis es una enfermedad o una distorsión, digamos, de la percepción en lo que va a involucrar alucinaciones y delirios, ¿ya? Delusions son delirios, hallucinations son alucinaciones. ¿Qué pasa con esta definición? Que estamos reduciendo, ¿ok?, la psicosis a algo a solamente una línea, delirios y alucinaciones. Y ya vimos que esos son síntomas positivos. ¿Dónde están los síntomas cognitivos? ¿Dónde están las alteraciones de la función ejecutiva, la atención, la memoria, la percepción? ¿Dónde está todo eso, digamos? El procesamiento de la información, velocidad de procesamiento, ¿dónde está eso? ¿Ok? ¿Dónde están los síntomas negativos? Entonces, esa definición me parece un poco errada de psicosis, sin embargo es una definición que mucha gente usa. ¿Qué es psicosis? Delirio de alucinación. Eso no es psicosis, porque alguien incluso puede estar muy bajo en delirios o alucinación en el caso de que esté terapiado con antipsicótico atípico, un aripiprazol, qué sé yo, y puede estar el medicamento, el fármaco puede estar haciendo muy buen efecto y la persona, por ejemplo, con esquizofrenia no es que deje de tener psicosis, sino que sus síntomas están un poco más atenuados. ¿Ya? Porque se dice que la esquizofrenia no es como una vuelta al pasado, sino que uno intenta que la vida mejore del paciente, pero no es que vuelva al pasado de una vida
extremadamente buena, ya como era antes de la esquizofrenia, por ejemplo, antes del primer episodio psicótico. Anote eso, primer episodio psicótico. Y antes de los primeros episodios psicóticos hablamos de estados prodrómicos, es decir, alertas, señales de adolescentes que ya empiezan a dar y que empiezan a generar, digamos, suspicacia de que algo está pasando ahí con ese adolescente y que puede que transicione a una psicosis esquizofrénica. ¿Por qué es preocupante transicionar a una psicosis esquizofrénica? Porque son las más complejas. Son muy complejas, ¿ok? Independientemente de que hoy hay muy buenos tratamientos, siguen siendo complejas de tratar. ¿Ya? Siguiente, por favor. Digamos, otro contraargumento a la diapo anterior es que, por ejemplo, el trastorno delirante, una de sus características clínicas es que el trastorno delirante es alto en delirios y en distintos tipos de delirios, erotomaníaco, megalomaníaco, persecutorios, que es el más común, etcétera, etcétera. Y a pesar de ser, y tiene baja alucinación. Los pacientes que tienen trastorno delirante, ¿ya? Que en inglés sería como delusion disorder, esos pacientes tienen bajo nivel de alucinación, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Y de pseudoalucinaciones. Cuando tienen alucinaciones es cuando esas alucinaciones son muy contextualizadas con su delirio y se gatillan o desencadenan o eclosionan muy a raíz o a razón de sus estados emocionales, ¿ya? Generalmente de mucha ansiedad social, estrés, qué sé yo. Entonces, también dejaríamos fuera el trastorno delirante de algo que es alucinaciones y delirio, porque estos pacientes no presentan alucinaciones como en esquizofrenia. El delirio es distinto al de esquizofrenia y tienen distintas sintomatologías, incluso a nivel de lenguaje se pueden expresar muy bien, a nivel de vestimenta impecable, y solamente tienen delirios persecutorios, algunos, ¿ya? Y están todo el día, digamos, como encubriéndose de que alguien les puede hacer algo, pero su nivel de sintomatología negativa no existe, a nivel de sintomatología cognitiva es muy bajo las problemáticas cognitivas que tienen. Creo que se va entendiendo como las diferencias, ¿ya? Hay, por ejemplo, bueno, tienen una serie de trastornos psicóticos esquizoafectivos, ¿cierto? Que hay una prominencia de estado afectivo en conjunto con la psicosis. Ahí está, por ejemplo, el delusional disorder, los trastornos delirantes, arriba está la esquizofrenia, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, el trastorno psicótico breve. Sabemos que personas que tienen trastorno psicótico breve pueden también transicionar a otras psicosis más complejas como la esquizofrenia. Hay estudios de eso. Por ejemplo, ese es el que me importa, que dice trastorno inducido por sustancias, el trastorno bipolar, ¿cierto? Un trastorno posparto, ¿ya? Volvamos un poquito al trastorno bipolar, también es una psicosis la bipolaridad 1, por eso el diagnóstico de bipolaridad es tan complejo, porque también cuando una persona tiene un trastorno bipolar 1, ¿cierto? Se ve manía, y esa manía es compleja, ¿ok? Lo mismo con los trastornos borderline, que son los llamados trastornos de la personalidad, ¿cierto? Están estudiados por los TFP o los DBT, etcétera. También tienen episodios micropsicóticos en momentos de digamos, de alto estrés. Ahora, esos episodios son micropsicóticos, son mucho más rápidos que un episodio psicótico adquirido por una psicosis exógena, ¿ya? Los tratamientos son distintos, la farmacología es distinta. Démosle, por favor. Y de eso de lo que le digo de borderline, de bipolaridad, bueno, está lleno de metaanálisis. Un metaanálisis, chiquillos, cuando ustedes, por ejemplo, buscan en PubMed, son plataformas de búsqueda de investigaciones, todos pueden buscar, y ustedes ponen, creo que les tengo una foto más adelante. Bueno, ahí básicamente dice Treatment of Psychosis, tratamiento de la psicosis, medicación, ¿cierto? Sabemos que la terapia cognitivo-conductual, que no es la que practico yo, son las más DLT, o sea, las que tienen más evidencia. Saben, por ejemplo, que el arte terapia también está de alguna u otra manera alentado por la guía clínica de GES 2017. En la parte final se habla del arte terapia que sí les sirve a estos pacientes. Hay una película muy bonita de cómo el arte les cambia la vida a los pacientes psicóticos que se llama Nice, con S, Nice, el corazón de la locura. Súper recomendada de cómo el arte terapia va, digamos, otorgando otros márgenes terapéuticos a personas que estaban únicamente tratadas con electroshock, y cuando en ese tiempo el electroshock era extremadamente invasivo, ¿cierto? Y estas personas se miraban como si fuesen cualquier cosa,
¿ya? Recuerden que hoy se llama terapia electroconvulsiva y está avalada por la clínica GES. Podríamos discutirlo, podríamos debatirlo en largo, si apunta a los derechos humanos, si no, es para otra conversación, pero le estoy contando yo lo que está en la literatura, tiene evidencia a nivel de literatura académica y está avalada por la guía clínica GES. Sigamos, por favor. ¿Ya? Esa es la página que les digo yo. Ustedes pueden ir, por ejemplo, a esa plataforma, PubMed, ¿ok? Y ustedes ponen ahí, por ejemplo, esquizofrenia. Ojalá pónganlo en inglés, pueden ayudarse a un traductor, porque toda la literatura actualizada está en inglés. La mejor está en inglés, del 2023. O sea, ayer sacaron un paper de esquizofrenia y ya quedó todo lo de atrás un poco más o menos desactualizado. Ahí ustedes busquen metaanálisis. En la parte de al ladito pongan metaanálisis. Siguiente, por favor, Fran. Pongan metaanálisis. Por ejemplo, ahí yo puse esquizofrenia y fíjense que tienen ahí papers del 2019 y en la parte del ladito ustedes van a poner metaanálisis o regresiones sistemáticas y les van a salir una serie de estudios que estudian otros estudios. Por ejemplo, la dimensión cognitiva en esquizofrenia está alterada. Ya, eso lo dice un estudio. Entonces yo voy a un metaanálisis que estudia 20 estudios que dicen lo mismo y saca sus conclusiones. Sí, efectivamente, después de leer estos 20 estudios, bla, bla, se concluye que la dimensión cognitiva está alterada. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos pueden decir, digamos, distintas cosas de los trastornos psicóticos y de la esquizofrenia. Ahora, en estas páginas como PubMed, como Nature, que es la revista más importante del mundo, no suele pasar eso. Siguiente, por favor, Franco. ¿Ya? Otra, y ahí ustedes van buscando. Sigamos entonces. Siguiente. Entonces, un resumen, por eso les dije que no era importante ver el PPT, sino que escuchar, ahí está todo, en la escucha, la atención sostenida y selectiva. ¿Qué es lo que está acá? Básicamente sabemos que tenemos los trastornos psicóticos, que la esquizofrenia es un tipo de trastorno psicótico, que hay distintos tipos de esquizofrenias, ¿okay? Que hay distintos tipos de psicosis. Por ejemplo, Otoder, como les dije, distingue entre endógenas, que son más genéticas, y exógenas, que son las inducidas por sustancias, y podríamos dar otra categoría que es orgánicas. ¿Qué pasa en la literatura actual? Que estas psicosis orgánicas, que son debido a enfermedades médicas, por ejemplo, el Alzheimer, en la demencia frontotemporal, que es menos, pero igual ocurre, o en algunos casos, bueno, no en algunos, en muchos casos de demencias con cuerpos de Lewy, o el lupus, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son llamadas orgánicas, pero hay autores que también le llaman orgánicas a esas que son las exógenas, como las producidas por fármacos, digamos, por sustancias tóxicas, ¿ok? También le llaman orgánicas. Otra categoría es psicosis primarias, esquizofrenia, trastorno delirante, esquizoafectivo, etc. Psicosis secundarias, orgánicas, exógenas, ¿ya? Hay distintas clasificaciones. Va a depender desde dónde, desde qué lente estamos mirando la problematización, ¿ya? Por eso no hay que decir como no, eso no sirve, eso tampoco sirve. Hay que ver desde dónde estamos mirando el problema. Porque no hay algo así como DSM-5, eso nos quedamos cortos. ¿Por qué nos quedamos cortos en el DSM-5? ¿Alguien se le ocurre de lo que hemos hablado hasta ahora? Si alguien puede prender su micrófono. ¿Alguien por ahí? ¿Me escuchó? ¿O no me escucho? Dale, a ver, al quien sea. ¿Por qué nos quedamos muy cortos en el DSM-5? Porque es solo la definición, solamente hay una forma de tabular el análisis psicológico y de los trastornos. ¿Qué le faltaría al DSM-5 en la sección de esquizofrenia, por ejemplo, Mario? Que no está en lo absoluto actualizado. Es que no se trata solamente de eso, sino que de problemática de la afectación psicobiológica, de Ok, los, ok. del trastorno ambiental, psicosocial y de la atenuante y agravante que le vienen, o sea, desde su fenotipo, desde su lugar de generación de esa esquizofrenia. Le falta un poquito más de descripción, porque tiene, Ok, claro, pero aparte de eso, hay algo más simple que eso, que no abarca, que debería abarcar. Dijimos algo de los trastornos, que la esquizofrenia hoy día es casi un trastorno, punto, 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 punto. Ok, Natalie, aparte de eso, ¿a alguien se le ocurre qué le faltaría, por ejemplo, el DSM-5, para los que no saben, el manual diagnóstico americano de psiquiatría, de psicopatología? Excelente, Daniela, esa es la respuesta. Esa es la respuesta.
¿En qué sentido se escucha? Uno me dice que no, el otro me dice que sí. Sí se escucha. Ah, ya. Esa es la respuesta, Daniela. Excelente. De hecho, casi para un 7.7. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que dice Mario está correcto. Faltan las cosas psicobiológicas, faltan las cosas ambientales. Sí, estamos todos de acuerdo que falta eso porque es un manual que cumple otros fines, ¿cierto? Pero le falta lo más importante, que son los síntomas cognitivos. Y todos los estudios, los metaanálisis y las revisiones sistemáticas hoy día en la actualidad apuntan a que este es un trastorno neurocognitivo, a que estas personas, debido a, dentro de otras teorías, por ejemplo, a una hipoactividad dopaminérgica en zonas frontales, ¿ok? En parte de las cortezas prefrontales, etcétera, tienen una disfunción cognitiva importante. Las redes neuronales en estas personas están alteradas. Y eso, recuerden que cada mecanismo cognitivo tiene redes neuronales cerebrales subyacentes. Y eso le falta al DSM-5. Es imposible no hablar de esquizofrenia sin hablar de cognición. Y de eso carece el psicoanálisis. Que me perdonen los psicoanalistas presentes. Con mucho cariño lo digo. El psicoanálisis, nos quedamos en la conclusión del nombre del padre, en el psicoanálisis lacaniano, en la estructura psicótica, lo esquizofrénico, lo paranoide, lo melancólico. Bien, bonito, a mí me encanta. Yo practico o intento practicar algo así como un lineamiento psicoanalítico con pacientes con psicosis, pero los psicoanalistas yo jamás los he escuchado hablar de neurobiología, bueno, a excepción de los que hacen neuropsicoanálisis, que son los mínimos, ni tampoco de síntomas cognitivos. Y hoy día es imposible no hablar de esta enfermedad sin hablar de síntomas cognitivos. El neuropsicólogo está pegado al psicólogo, pegado, y pegado al psiquiatra, y pegado al médico que va a hacer ver todas las comorbilidades que tienen estos pacientes. Me trocaste el control a mí. Ay, chuta. Ay, no sé qué dice. A ver. Ah, ya, gracias. Ya. Entonces, trastornos psicóticos, ustedes lo vieron. Tenemos la psicosis endógena, acabamos de encontrar lo que sale básicamente en el DSM, trastorno psicótico breve, trastorno esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo, etc. Esas son las que Otto Der o autores como Alejandro Maturana de la Universidad de Chile llaman psicosis endógenas. Por ejemplo, acá este cuadro lo saqué de una tesis doctoral muy buena que se llama Esquizofrenia y trastorno delirante son lo mismo, porque hay como una discusión muy grande de que realmente el trastorno delirante es lo mismo que la esquizofrenia paranoide en distintos lugares. Aquí yo creo que encontramos un cuadro diferencial distinto, muy ilustrador, que nos dice que no son lo mismo, que las edades de inicio son diferentes, es decir, los rangos etarios son distintos, que hay personalidades previas diferentes, que uno sí conserva, ok, el juicio de la realidad más o menos, pero lo conserva, el otro no. Los delirios y sus tipologías son diferentes. Por ejemplo, dijimos que en uno hay una prominencia de alucinaciones, en el otro las alucinaciones son muy, muy bajas, casi inexistentes. Bueno, ahí ya estamos hablando de trastornos psicóticos. Ahí es ya salirse de la esquizofrenia. Ahí es reconocer, hay otros trastornos que no son esquizofrenia, independientemente de que se sabe que pueden compartir genes, ¿ok? Independientemente de que a nivel neurobiológico hayan similitudes, o de que pueda transicionar de un cuadro más leve a un cuadro más profundo. O sea, si alguien con trastorno delirante consume marihuana, cocaína, está bajo extremo estrés, lo más probable es que transicione a un cuadro psicótico mucho más complejo. Esto Otto Der le llama, Otto Der le llama, bueno, dejémoslo entre paréntesis eso. Entonces, ¿pueden estos cuadros transicionar? Sí. Desde el psicoanálisis, bueno, está la estructura psicótica, está la esquizofrenia, la paranoia, y la melancolía. También se piensa que se puede transicionar de uno al otro. ¿Ok? Eso es otra categoría diagnóstica a la que estamos viendo. ¿Ok? Puede una psicosis exógena, es decir, inducida por sustancia, por coca, por marihuana, por pasta, lo que sea. ¿Puede una persona con psicosis exógena transicionar a una psicosis endógena? Otto Der piensa que sí, y muchos estudios lo avalan también. Se puede esquizofrenizar una psicosis endógena, perdón, una psicosis exógena. Puede endogeneizarse una psicosis exógena.
Gracias. Bueno, gracias por la tesis, excelente. Muy bien, José Cárdenas, ahí siempre pendiente. Siguiente página. ¿Ya? Ahí tenemos las psicosis exógenas. ¿Cómo se pueden producir? Por metales pesados, por drogas, por fármacos. ¿Ya? Quedémonos por drogas. Yo les invito a quedarse por drogas. ¿Ya? Eso se produce. Tenemos las psicosis orgánicas, neurológicas, endocrinas, infecciosas, autoinmunes. En el curso de psicosis, que empieza ahora el 1 de diciembre y 2 de diciembre, viernes y sábado, vamos a ver en detalle cada una de estas nomenclaturas, cada una de estas categorías, cuáles son las psicosis orgánicas, cuál es el tratamiento, cuál es la psicoterapia, cuál es la farmacología, etc. ¿Ya? Por eso hay una psiquiatra también y todo. Bueno, así ya lo vimos. Importante, cosas muy básicas de la psicosis médica. Sabemos que la psicosis se produce, ¿ok? O tiene un origen, o un origen subyacente a lo médico. ¿Ok? Sabemos, por ejemplo, que los adultos mayores se han visualizado cambios o modificaciones estructurales del cerebro y también se han asociado con demencia. Sabemos que en las demencias se pueden producir muchos estados psicóticos sin ser una esquizofrenia. Sabemos, por ejemplo, que, claro, en esquizofrenia, ya, listo, necesitamos ambiente, genética, y se produce o se eclosiona el cuadro. Si el ambiente es muy malo y la genética es vulnerable o viene con predisposición genética, se produce el cuadro. En demencias con cuerpo de Lewy o una psicosis orgánica, se piensa que trabajando bien la demencia, ¿ok? Y al mismo tiempo los síntomas psicóticos, bajan los síntomas psicóticos, como que esto puede atenuarse un poco más. O, por ejemplo, en psicosis inducida por sustancias, si la persona tiene una psicosis por marihuana, ya, después de un mes sacando de la droga a la persona, trabajando su adicción, quizás dándole uno que otro antipsicótico para que baje las alucinaciones, la persona va a estar mucho, mucho mejor. Mucho, mucho mejor. ¿Ok? Esto no pasa tanto con la psicosis endógena. No pasa tanto con la psicosis más genética. Porque sí, el fármaco lo ayuda a estabilizar, pero fíjense que en la psicosis exógena pueden volver a su antes. Después de la eclosión psicótica, pueden volver digamos, a conservar la personalidad que tenían. En la esquizofrenia no. Se ayuda a mantener los síntomas bajos, pero hay como un proceso de la enfermedad. ¿Ok? Claro, en el DSM podemos encontrar las psicosis orgánicas como trastornos psicóticos debido a otra afección, ya distintos mecanismos infecciosos, autoinmunitarios, inflamatorios, neurodegenerativos, metabólicos, cardiovasculares, pueden eclosionar un cuadro. Ahí les tengo algunas enfermedades neurológicas, ¿cierto?, que nos pueden, en las cuales hemos encontrado estado psicótico. La más prominente es la demencia con cuerpos de Lewy, con el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, también en enfermedades vasculares, ¿ok? Y también en demencias frontotemporales, ¿ya? Entonces, si llega una persona con 65 años y antes nunca tuvo un estado psicótico y está diagnosticado con enfermedades por cuerpos de Lewy y busca ayuda por su síntoma psicótico, no se le puede diagnosticar esquizofrenia. No por tener un síntoma psicótico se le puede diagnosticar esquizofrenia. Alguien por tener un exceso, por tomar un exceso de cafeína puede generar un estado psicótico. Alguien por un duelo patológico puede generar un estado psicótico. Mucho más breve, mucho más rápido, de reversibles, pero puede generar un estado psicótico. Incluso los TOC, trastornos obsesivos compulsivos, en TOC más grave también se han observado trastornos psicóticos. ¿Ok? Ya. Entonces, por ejemplo, 80% de los pacientes con lupus, ¿cierto?, se ha visto que han tenido trastornos psicóticos. ¿Ok? La presencia de síntomas psicóticos. Cuando hay síntomas psicóticos en trastornos neurodegenerativos, a saber, demencias, sabemos que la enfermedad va a ser más iatrogénica, más deleteria, más dura para el paciente. No es lo mismo una demencia con alucinaciones que una demencia sin alucinaciones, o una demencia con delirio que una demencia sin delirio. Lo psicótico en este tipo de casos sí es un marcador de que algo complejo viene, o que el pronóstico no es tan bueno. Hay medicamentos que pueden generar estados psicóticos también. Por ejemplo, la demencia vascular secundaria a un accidente cerebrovascular puede conllevar rasgos psicóticos, ¿ok? Y esto va a ser con mayor probabilidad si es que esa lesión cerebral, esa lesión cerebral va a ser a nivel temporo-parieto-occipital derecha, ¿ya? Otras enfermedades que pueden generar psicosis, el síndrome Prader-Willi, el síndrome de Turner, el síndrome de Huntington, entre otros, ¿ya?
Les recomiendo esto, mira, esto están vendiéndolo en, esta es una guía clínica de diagnóstico y tratamiento de las demencias, no se llama psicosis en demencia, no, eso es una guía del 2017, la editora es Ángela Nervi, una neuróloga chilena, donde hay un compendio, digamos, de enfermedades neurodegenerativas como para saber cuáles son sus síntomas y qué hacer cuando estas enfermedades están, digamos, fuera de sí. Y esto generalmente implica a los estados psicóticos. ¿Ya? Es súper interesante porque aquí se abarcan, en alguno de las secciones se van abarcando cómo es el tratamiento con síntomas psicóticos ante enfermedades neurodegenerativas. ¿Ya? Entonces, este yo lo compré en SONEPSIN, la Sociedad de Neuropsiquiatría, Neurología y Neuro de Chile. ¿Ya? Si no tienen plata, mándenme un mail y se los mando, no tengo ningún problema. Que no me mate Sonepsin y no me llegue demanda, porque ahí sí que me van a demandar por no sé qué. Ya, ahí tienen, por ejemplo, el índice importante para psicosis orgánicas, que aquí hay demencias que generan psicosis orgánica. Sigamos. Ya, ¿por qué me quise separar en las demencias con cuerpo de Lewy? Porque dentro de los síntomas para hacer un criterio diagnóstico de demencias con cuerpo de Lewy tenemos, bueno, primero que la persona tenga, ojalá, mayor de 65 años. Ya en la segunda demencia más prominente en Chile después del Alzheimer, o sea, es una demencia mucho más grave incluso que el Alzheimer, más hospitalización, etcétera, etcétera, y también es más grave debido a la sintomatología psicótica. Sabemos que los síntomas de estas demencias son fluctuaciones cognitivas, ¿cierto? Alteraciones conductuales a nivel del sueño REM, alucinaciones, delirios, entre otras. ¿Ok? Entonces, dentro de los criterios diagnósticos, y parkinsonismo, ¿ok? Son de las demencias con cuerpos de Lewy es tener alucinaciones y delirios. O sea, la psicosis está casi, digamos, muy de la mano en esta enfermedad. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que alguien puede decir, ya, llegó alguien de 65 años y tiene una enfermedad compleja a nivel de demencias con cuerpos de Lewy y está teniendo alucinaciones y son cierto tipo de alucinaciones, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el curso. Son cierto tipo de delirios, ¿ya? Las alucinaciones tienen también como sus subcategorías. No va a ser una esquizofrenia si llega un paciente con esto. Probablemente sea una demencia con cuerpos de Lewy. Ahora, ¿pueden haber alucinaciones en Alzheimer? Sí, y ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial entre demencia, trastorno neurocognitivo mayor tipo Alzheimer, ¿cierto? Y demencias con cuerpos de Lewy. ¿Ambas pueden tener alucinaciones? Sí. Una tiene mucho más pérdida a nivel de memoria que el Alzheimer. No tanto la demencia con cuerpos de Lewy. ¿Qué pasa? Que Nervi, una neuróloga chilena que ha estudiado muchísimo esta materia, digamos, específicamente de la demencia con cuerpos de Lewy, nos dice que ocurren en alrededor del 80% de los pacientes con demencias con cuerpos de Lewy. De él es eso, ¿ya? ¿Qué ocurre? Ocurre en el 80% de los pacientes los estados psicóticos. Son precoces. Alguien me está moviendo el mouse. Parece que tú, Fran. Ahí sí. Son precoces en el curso de la enfermedad y recurrentes. Alguien me está moviendo ahí. No sé si eres tú, Frank, que me está moviendo el PPT o soy yo. Siento que estaba tratando de ver el chat, perdón. No te preocupes. Ya nos queda poquito, así que estamos 2 minutos. Son precoces en el curso de la enfermedad y recurrentes, vívidas y coloridas y tridimensionales. Generalmente no provocan temor en los pacientes y raramente requieren tratamiento per se. Ya, acá se refiere a los trastornos de la percepción en este tipo de demencias, a saber, las alucinaciones. Ocurre en alrededor del 80% de los pacientes y ya entregamos, son precoces en el curso de la enfermedad, son recurrentes, ocurren harto, vívidas, ¿okay? Son coloridas a nivel de 3D, por ejemplo, más brillantes, tridimensionales, es una alucinación distinta al de paciente con esquizofrenia y de otra psicosis, ¿ya? ¿Qué pasa? Que no soportan antipsicóticos atípicos. Entonces voy a la siguiente. A la siguiente. Hay otros tratamientos. Entonces, acá yo pregunto, antipsicóticos, ahí sí, antipsicóticos para demencia con cuerpos de Lewy, ¿qué nos dice Nervi? Los antipsicóticos típicos y atípicos deben evitarse, ya que inducen graves reacciones de sensibilidad en aproximadamente 50% de los pacientes, aumentando considerablemente la morbimortalidad.
En el caso de alucinación, delirio o agitación, se recomiendan en primera instancia descartar, factores tratables: deshidratación, infección, desorden de electrolitos. En segundo lugar, se debe revisar la medicación de cada paciente como posible descompensante, eliminar anticolinérgicos, tricíclicos, reducir o evitar la polifarmacia, que hoy día hay una tendencia a reducción de polifarmacia. Antes había como, era el boom de la polifarmacia, hoy día mientras menos fármacos mejor, reducir dosis de dopaminérgicos, etc. De persistir aún los síntomas psicóticos o la agitación, se sugiere utilizar inhibidores de la acetilcolinesterasa, y en última instancia se podría usar quetiapina o clozapina en dosis bajas y precaución. O sea, tenemos una persona mayor con demencia con cuerpo de Lewy, psicótica, y el tratamiento es completamente distinto al de una persona con esquizofrenia a nivel endógeno, porque acá sí lo primero es los antipsicóticos, y si la esquizofrenia resistente es la clozapina, ese es el medicamento recomendado por el GIES, acá no se usan los antipsicóticos. Y si es que se usan, son en dosis extremadamente bajas. Por eso es importante saber la diferencia entre psicosis endógenas, psicosis exógenas, psicosis orgánicas, psicosis disociativas, hay psicosis también asociadas por trauma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y lo último, voy a cerrar aquí, si quieres, saca nomás la pantalla, Fran, para dar lo último. Ah, el Mario quería sacarle una foto. Mándame un mail, Mario, te mando la presentación, no tengo ningún problema. ¿Te parece? Súper. Ya. Los mails los respondo mañana, si yo estoy un poco enfermo hoy día, pero mañana respondo todo. Bombardeenme de mail y mañana los respondo. Entonces, lo último para dar por finalizada esta sesión, y pasar unas 3, 4 preguntas, que no mencioné antes, que la esquizofrenia sí tiene alteraciones neurobiológicas importantes. La esquizofrenia, ¿ya? La esquizofrenia, ¿qué vamos a encontrar? A nivel de teoría, de hipótesis, ¿qué es lo más estudiado en esquizofrenia? Hipoactivación dopaminérgica en zonas frontales. Para arriba, hiperactivación dopaminérgica en zonas límbicas. Eso, lo de dopamina hiper, está asociado con los síntomas positivos. Lo hipo, a nivel frontal, está asociado con los síntomas cognitivos y síntomas negativos. Son hipótesis que hoy día son las que los psiquiatras ocupan a más, ¿ok? Desde ahí incluso están los psicofármacos. Agrandamiento ventricular. Ventrículos laterales. Se ha visto un agrandamiento ventricular. Hay una reducción, no pérdida, hay un error a veces en algunos papers, no pérdida de la sustancia gris. Hay una alteración, reducción de la sustancia blanca. ¿Ok? Hay también, se ha visto ya muchas teorías neuroinflamatorias, una activación microglial en estas patologías. Bueno, creo que eso es lo más importante, como para que tengan en conocimiento. Hablamos una hora la otra vez, les invité a un neurobiólogo, psiquiatra neurobiólogo, para hablar de estas alteraciones, y básicamente es lo mismo, metió el glutamato en algunas teorías, hipótesis, etcétera, que son muy interesantes. Pero eso, hiperactivación dopaminérgica en zonas límbicas, hipoactivación dopaminérgica en zonas frontales, agrandamiento ventricular, ya se me olvidó, reducción de sustancia gris, alteración de sustancia blanca, está mucho rondeando esta idea de las teorías neuroinflamatorias, de la activación microglial, y ahí si hay alguno de los alumnos me recordará, ya hoy ando mareado, así que no tengo mucha memoria. Y los 3 biomarcadores cognitivos más importantes en esta enfermedad de esquizofrenia son, endofenotipos. Los 3 endofenotipos cognitivos más importantes son alteración de la atención, ¿ok? Alteración en la memoria, hay un tipo de memoria, tipo de atención y alteración en las funciones ejecutivas. Eso es lo que se está estudiando más a nivel cognitivo. Cognición social alterada, entre otras redes neuronales que tienen, digamos, o implican trastornos cognitivos. No me mande los mails porque imposible que lo anote, pero voy a poner acá rodofilos@hotmail.com. Vamos a las preguntas, para que Adipa no nos rete por no haber respondido preguntas. 3 preguntas, en voz alta.
A ver, alguien dijo acá, Jorge Acevedo. Dijo no volver a un pasado mejor, sino mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué opina de lo comunitario en el proceso de inclusión de las personas con este diagnóstico, el empoderamiento que viene a sentirse parte de un grupo? Eso se llama recovery a nivel de literatura. Eso se llama recovery, y lo digo así, no por ciútico, sino porque efectivamente lo escriben en inglés. Recovery en paper en español, que significa recuperación. Antes se apuntaba a la remisión sintomatológica, a bajar los síntomas y listo. Hoy día se apunta a la recuperación. Por eso es importante, no solamente que lo vean psicólogos, sino la trabajadora social. Ahí alguien decía que la trabajadora social fundamental, o el trabajador social fundamental. Porque si estos pacientes generaron un primer episodio psicótico y después les pasó a esquizofrenia, no pueden generar episodios psicóticos continuamente, porque tras cada eclosión de episodios psicóticos, cada episodio psicótico es tóxico para el cerebro y tienen peor pronóstico en la enfermedad. ¿A qué quiero llegar con esto? Que los pacientes, cuando empiezan a generar recaídas, es porque han abandonado su medicación, sobre todo antipsicóticos atípicos, como lo vimos, y en esquizofrenia resistente, clozapina. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante los trabajadores sociales? Porque los trabajadores sociales son los que hacen ese trabajo comunitario en ir a buscar a estas personas en las casas, en ir a preguntarles qué pasa. Hay que hacer un seguimiento a estos pacientes, porque es muy tóxico. Cada recaída para el cerebro de ellos es muy tóxico y involucra un peor pronóstico. Hoy lo que se está apuntando es a realizar intervenciones antes de que aparezca el primer episodio psicótico. Eso se llaman estados mentales de riesgo, o estados prodrómicos, o estados premórbidos de la enfermedad, o ultra high risk, ¿ok? O CHARMS también, tiene una serie de nombres que son estos estados que están previo a la aparición del primer episodio psicótico. Entonces, con esto termino, está el estado mental de riesgo. La idea es apuntar todas las intervenciones cognitivo-conductuales, psicoeducación, seguimiento, no fármacos, porque no se sabe si va a transicionar, si va a transicionar o no va a transicionar a primer episodio, ¿ok? No, en la zona de estados prodrómicos no se ocupan fármacos, no se recomiendan los fármacos, se hace una intervención psicoterapéutica, cognitivo-conductual, y se ha demostrado, se ha visto en distintos follow-up, en distintos seguimientos, que las personas que tienen psicoeducación, una buena terapia cognitivo-conductual, seguimiento, etcétera, incluso estimulación cognitiva, no desarrollan el primer episodio psicótico, o si es que lo desarrollan, tienen mucho mejor pronóstico, o si es que lo desarrollan, es mucho más atenuado, o si es que lo desarrollan, viene mucho, mucho después. O sea, es impresionante lo que se está avanzando hoy día a nivel de intervención en estados mentales de riesgo que son previos al primer episodio psicótico. Esto, sobre todo en Australia, con McGorry, ahí tiene un nombre de un autor, tiene 20 papers que son espectaculares, y Alison Jung, ahí tienen 2 autores. Son autores que están trabajando muchísimo en la intervención temprana de estos posibles estados psicóticos. Último, todos los estados psicóticos, todos los estados mentales de alto riesgo o prodrómico, o lo que hablamos delante, ¿transicionan a un estado psicótico o primer episodio? No, son los mínimos. Pero, ¿por qué es importante? Porque aunque sea uno que transicione, que ya tenga un mejor pronóstico debido a las intervenciones, se logró todo. Aunque los otros vayan a depresión, o qué sé yo, bipolaridad, o otros trastornos neuropsiquiátricos, mucho más leves que la esquizofrenia, igual a ese uno uno de cada 4 transiciona, a ese uno hay que hacerle la intervención. Ya. Otra pregunta. Encuentro el correo del profe. Zonas límbicas. Estoy leyendo el chat por si acaso. Por eso lo comunitario es lo más importante. Es muy importante. Demasiado importante. Hay psiquiatras que aún piensan que estos pacientes como que ya medicamento y chao. No, hay que hacerle rehabilitación cognitiva. Por eso es importante la rehabilitación cognitiva. Porque los fármacos no ayudan en nada a lo cognitivo, y tú con un software de estimulación cognitiva puedes incluso ayudar a que la persona vaya adquiriendo habilidades sociales, pueda adquirir competencias laborales. No la vamos a mandar a trabajar a una banca de competencia, digamos, por quién vende más. O sea, no se trata de eso. Se trata de que el recovery sea lo más adaptado al bienestar del paciente. ¿Ya? Todo eso lo hablamos en el curso de esquizofrenia,
es muy extendido. Déjame leer acá un poquito. Después dice, ¿alguien me puede comentar? Dice, ¿puede? Ya. Las personas dentro del espectro autista pueden generar esquizofrenia. Ese curso viene en enero. Ahí invité a una experta especialista en esquizofrenia, en psicosis, digamos, y que van a ver los diagnósticos diferenciales. Ahí le dejo la invitación porque es un tema que va para muy largo. Y depende de la epistemología de la cual estamos mirando el trastorno. Después dice, ¿puede comentar la relación de psicosis con el espectro del autismo? Lo mismo, viene un curso en enero de 8 horas completo sobre ese tema. ¿Alguien me puede comentar sobre qué zona se da la hiperactivación dopaminérgica? Eso se dan zonas límbicas, ahí creo que lo respondieron. Y eso produce síntomas positivos, al menos a nivel de hipótesis muy plausible, y la hipoactivación dopaminérgica, síntomas negativos y síntomas cognitivos. Después dice, también es importante brindarle apoyo, acompañamiento familiar con personas con esquizofrenia. ¿Conoce alguna ONG o colectivo que brinde ese apoyo de psicoeducación? No sé si ONG, pero sí sé, por ejemplo, que tienen páginas como el Psiquis Lab, que ellos trabajan con personas, sobre todo en estados mentales de riesgo. Sé que el hospital Horvitz Barak tiene digamos, una comunidad terapéutica que trabaja con personas con primer episodio psicótico, y cada vez más se está dando esto de que se busca rehabilitar a la persona en todas sus dimensiones. Por ejemplo, hay un centro de neuropsicología que yo encuentro fantástico que se llama Nexo, lo pueden buscar en internet. Ellos tienen psicólogos especialistas en neurorehabilitación y ayudan mucho a insertar a estas personas al mundo laboral, al mundo social, etc. Para también estados mentales de alto riesgo está la red EMARS, ¿cierto? Red EMARS, también ellos tienen a lo largo de todo Chile un programa de intervención en estados mentales de riesgo, es decir, previo a los primeros episodios psicóticos. Alguien dice también el doctor Don Dywell en Australia, muy bien. Después dice, no encuentro el correo del profe, dice terapia los terapeutas ocupacionales, o sea, eso es importantísimo. Yo creo que ellos tienen un rol importantísimo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué importantísimo? Porque, como su nombre dice, ayudan a ocupar a estos pacientes, a desarrollar habilidades mucho más concretas a estos pacientes. El psicólogo tiene otro fin. Bueno, los cognitivos-conductuales trabajan alrededor de los delirios de estos pacientes, no los confrontan, etcétera, etcétera, pero hay que hacer una diferencia entre el rol del terapeuta ocupacional, que es mucho más práctico, al del psicólogo cognitivo-conductual o psicóloga cognitivo-conductual, y del o la psicoanalista, por ejemplo, lacaniana, que es desde donde yo veo la enfermedad. Se ve los estados alucinatorios o delirios como una defensa. Entonces uno no pincha la defensa, uno ayuda a que el dolor que involucra esa defensa, que es el delirio o la alucinación, baje, se atenúe. ¿Ya? Se trabaja con el padecimiento del paciente, que baje sin pinchar lo que el paciente ha traído como una sobrevivencia de su propia vida. Recuerden que estos pacientes con psicosis endógena, esquizofrenia, tienen muchos traumas, vienen de... La mayoría de los pacientes dice haber tenido traumas infantiles, y ahí está el contenido del ambiente. No todo es genética. Si hay un ambiente protector suficientemente bueno, lo más probable es que no eclosione una psicosis si el ambiente es muy bueno. Eso está estudiadísimo también. Ahora, si tiene una genética muy alta y la genética es más o menos ahí nomás, ¿ok? O viene de un papá que tuvo esquizofrenia, una mamá, familiares de primer grado, qué sé yo, también puede que eclosione. Pero hoy día se trabaja en esto de la epigenética, en esto del ambiente y la genética. Ya no es el determinismo genético, sino que el ambiente también puede de alguna u otra manera configurar la expresión de nuestros genes, ¿cierto? Y sin cambiar el código, el lenguaje del ADN, digamos, pero sí se producen cambios cerebrales con el ambiente. No es lo mismo alguien estresado que alguien no estresado a nivel cerebral. Eso se ve con distintas técnicas de neuroimagen, ¿ya? También hay todo un tema con el ambiente y la genética y cómo estos se van juntando. Sigamos leyendo. Dice, ¿qué opina la terapia ocupacional y su intervención? Ya lo respondí. ¿La terapia narrativa puede tratar a personas con psicosis? No lo sé. No he leído de terapia narrativa, no sé mucho de terapia narrativa, sé de cognitivo-conductual y de psicoanálisis. No voy a responder que sí porque no lo sé. La escuela tiene que promover el bien. Yo no he visto papers que digan la terapia narrativa, wow, tiene evidencia estratosférica para psicosis, en ningún lado lo he visto, pero no lo sé. Puede que haya y no lo sé. La
escuela que tiene que promover el bienestar emocional, por lo cual debemos estar preparados para identificar señales de alarma de posibles alteraciones de la salud mental y realizar las derivaciones necesarias. Como también es importante la acogida del estudiante cuando retorna a la escuela, después de dejar temporalmente. Poner al alcance algunos factores protectores individuales. Muy bien, eso, factores protectores. Alentar los factores protectores, quitar factores de riesgo. Ahí tenemos una ayuda ambiental. Y ahí podemos ayudar a que alguien que está en un estado mental de riesgo no eclosione sí y solo sí la psicosis. No sea como una causa directa, sino que le contrarrestas esa genética, esa predisposición o vulnerabilidad genética que trae. También es importante brindarle apoyo y acompañamiento a las familias. De hecho, la clínica GES recomienda la terapia familiar. La psicoeducación a la familia es muy importante. Dice, ¿conoce algún colectivo ONG? Ah, creo que lo leí ese ya. Ahí está la red de Mar, Psiquislab, ya. De hecho, Psiquislab tiene un manual psicoeducativo muy bueno. Creo que el único en Chile que educa sobre los estados mentales de riesgo. ¿Qué tan importantes son los estados mentales de riesgo? Ojo con los profes. Esto no son los psicólogos, terapeutas, profesionales de la salud. Los profesores, las profesoras son fundamentales acá para ir determinando qué chico puede estar cumpliendo criterios. Si ese chico no tiene seguimiento, si ese chico es mucho más retraído y estando en un estado mental de riesgo, tiene probabilidades de cursar a una psicosis. Y eso ya es tratamiento mucho más lento, etcétera, etcétera. La observación de un trabajador social importantísimo, entendiendo que hay un código QR para ya asistencia. ¿Qué instrumento se ha validado para pesquisar de manera temprana el desarrollo de psicosis? He escuchado sobre SIPS. Efectivamente, sí. Escríbeme mi mail y te puedo mandar. Me respondió muy bien. Hay otras escalas, pero SIPS y CARS, no recuerdo, se utilizan como entrevistas. Ayudan para los estados mentales de alto riesgo. Exacto. El terapeuta ocupacional intenta que el paciente pueda realizar o volver a sus labores diarias de manera normal. Bien, pues, ¿alguna pregunta para finalizar antes que me reten oral? ¿Para escuchar a alguien? Recuerden que para hacer preguntas deben levantar la mano. Perdón por lo rápido de la presentación, que ya sé yo hablo mucho, pero es que hay mucha materia y les quería dejar un buen grueso para que se lo lleven a la casa académico de materia. ¿Alguna mano levantada? ¿Cómo ninguna mano de 147 personas? Dale, Mario. Tengo una familia con adultos mayores. El chico, le digo ya, él tiene 74 años, es esquizofrénico de Brófeno, y la hermana que lo cuidaba está presentando demencias. Hay otro hermano que está en Estados Unidos y también está presentando problemas cognitivos. Dentro de la familia no se había expresado antes o anteriormente problemas de tipo de nivel de trastornos mentales, disfunciones, no había en estos casos. Yo necesito saber o descubrir qué es lo que está pasando, porque son trastornos distintos, son manifestaciones biológicas distintas. Entonces, y tampoco también el ambiente no ayudó mucho, murió el padre, se desfalcó la familia, pero los hermanos quedaron solos y se derramó el lote de cebolla y quedaron todos con trastornos mentales. Pero, pero, ¿qué tipo de funciones? Porque no estamos generando problemas de más bien definidos, o sea, todos tienen trastorno, todos son esquizofrénicos, ¿no? Sino tienen problemas cognitivos, como dice la señora, tiene demencia y el hermano tiene esquizofrenia prófita. Los ambos viven juntos y solos. Claro. Tengo ahí, en cualquier momento tengo un crimen. Pero, es interesante y tal como tú dices, incluso las demencias es lo mismo. La lógica es exactamente la misma. es el factor ambiente. Es el factor ambiente y ahí tenemos factores protectores y factores de riesgo. Y eso hace que eclosionen cuadros a los 65, a los 40, dependiendo. En el caso de las demencias son mucho más tardíos, ¿cierto? Pero en el caso de la psicosis, ya lo vimos. La edad de la eclosión de la psicosis es de los 20, bueno, puede ser de los 18, depende. Hay distintas cifras, pero hagamos como un de los 17 a los 29, ya. Ahí tenemos como un promedio más o menos. Los papers hablan de distinta información. Cierto. Así que, ¿qué le recomendaría yo a usted, Mario? Digo, pastelero para sus pasteles, a un neuropsiquiatra, a un neurólogo, una neuróloga. Ellos son los que ven demencia y creo yo que pueden tener las opiniones más pertinentes al respecto. Sí, los sistemas de protección gubernamental no hablan mucho de neurólogos, no hablan mucho de los psiquiatras. Hemos tratado de internarlo mucho de las crisis.
y no hemos recibido respuesta del Jordis. Sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, nos pasamos la pelota, ¿no? De allá nos mandan la ambulancia, de acá de los camiones tampoco pueden aportar, y tampoco puede aportar no sé, pues, el CESFAM tampoco. Entonces, ¿quién se hace cargo de ellos, sí, finalmente? En caso de crisis, todo se limpia la mano y dice, no podemos atenderlo porque no es competencia nuestra. claro, hay Es horrible. algunas municipalidades tienen departamentos del adulto mayor y con especialidad en demencia, no todas, No pero todas, sí. es muy mínimo lo que pueden hacer. Sí, de hecho, la discusión sobre pacientes con problemas, con trastornos, o sea, dentro de la epidemiología, está bastante y está aumentando. Y no hay un sistema de protección, o sea, el sistema de protección que hoy en día existe está tardío. Ujú, ujú. Entonces, claro, no, estamos perdiendo son adultos mayores nomás, no tienen mucha importancia a lo mejor. Y están solos y están tirado ahí a la herida. De verdad me da mucho miedo ver cómo estamos afrontando la vida de nuestros adultos mayores hoy día, porque no hay sistema de protecciones reales. El Senama no aparece mucho. En fin, son estadios, pero en este caso me llama mucho la atención que estos dos hermanos con problemas, con trastornos mentales, ambos, pero sean diferentes, Sí. pero los hermanos que están en Estados Unidos, que no han tenido este mismo tipo de referencia, están también bajo esta recepción o sea, lo que recibimos nosotros, con problemas de lenguaje, con alteraciones cognitivas, percepciones. Entonces digo, bueno, son cuatro hermanos y está pasando lo mismo. Me estaba llamando mucho la atención esto, pero pueden ser, como decía, los factores ambientales. Pero para la internalización, y vuelvo a repetir, porque estoy como repitiendo, la internalización en los hospitales no está funcionando, no existe, por una cuestión de Claro. protocolos psiquiátricos, no están funcionando. Pero Ujú. las alteraciones y en crisis deberían. Ahí está la crítica No sé si haciendo un aporte lo que acabo de decir, Lo pero es, es lo que está pasando. lo es. Y yo creo que ahí está la importancia de las políticas públicas, por eso es importante por quién votamos, eh, Exacto. por eso son importantes, vuelvo a decir, las políticas públicas, y creo que una crítica súper, súper justa a lo que se está viviendo, a lo que están viviendo hoy día muchos adultos mayores. Yo, Mayor. mi práctica de magíster la estoy haciendo en Concón, y ahí igual se ve mucha vulnerabilidad con los adultos mayores, y eso se ve todo el tiempo. Así que muchas Sí, gracias en todo lado. por su comentario, Mario. Muchas gracias. Ya Gracias. pues, yo creo que, bueno, si les gustó nuestra charla, a ver, vamos a ver el último comentario. A ver, dice acá, lo del Teo ya lo leímos. Súper clara la presentación. Muchas gracias. Si les gustó la presentación, lo pueden dejar en los comentarios. Yo después leo sus comentarios, retroalimentaciones y todo. Dice, los niños, niñas y adolescentes son los más complicados con esta situación. Uf, terrible ahí con la infancia. Hay muchos temas pendientes. Casi no existe política social, tal cual, y es muy cara acceder, digamos, vía particular. Un neurólogo vale 100 lucas y un psiquiatra vale 100 lucas, o sea, ¿quién tiene 100 lucas? Y las patologías duales son mucho más complejas. Eso, vamos a hablar también en el curso que viene. Los cuidadores, cuando son personas, ay, se me fue, son personas mayores, derivan en demencia en gran porcentaje, lamentablemente. Sí, ¿por qué? Porque los cuidadores, si es que te refieres a cuidadores de otras personas, generan burnout, que es una palabra un poco recurrente hoy día, que es como una fatiga mental. Eso se transforma en distrés y el estrés es tóxico para el cerebro y empieza una serie de cadenas, etcétera, etcétera. Casi no hay camas para ellos, tremenda presentación, muchas gracias. Hola, consulta, el link nos ha enviado. Ahí está, muy buena presentación, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. A veces reciben atención primaria, pero no hay dónde derivar. El correo ya lo mandaron. Ay, gracias, Víctor. Muchas gracias. ¿Cuál es el conducto regular en una crisis psicótica? Urgencias, siempre. Ahí no tenemos nada que ver, ni los psicólogos, ni las psicólogas, ni los terapeutas ocupacionales, urgencia. Porque la crisis psicótica, digamos, algo está pasando en el cerebro de la persona. Por eso es importante saber de neurociencias y de educarnos en neurociencias. Ahí mandaron el mail, muy buena presentación. Ya pues, el 1 y 2 de diciembre. Ya, Fran, te dejo. No me retes, te dejo. Estamos. Ok. Bueno,
Darle las gracias a todos por la participación en el seminario de hoy y también agradecer a Rodolfo Holguín por su presentación.